Jesucristo. Ahora, el día de hoy quiero hablar acerca de algo que se llama y se dice así: ¿qué le darás tú? La Navidad no se trata de regalar cosas materiales, es mucho más que eso. Y la predicación de hoy día habla de qué le voy a dar yo al Señor Jesucristo. ¿Qué regalo voy a entregarle yo a Él? Y quiero, en primer lugar, busquemos nuestras Biblias. Busquen, ¿cuántos trajeron su Biblia? Aquí está, su Biblia. Muy bien, lindo. Busquen en Mateo y capítulo 2. Y vamos a ver ahí algunos sucesos y algunos eventos que sucedieron en la vida de los hombres sabios. Algunos les dicen los reyes magos. Tienen hasta nombre, ¿no? ¿Cuáles le han puesto nombre? Baltasar, Melchor y ¿cómo? Gaspar, Baltasar y Melchor, algo así. Y uno era negro, afroamericano, por lo que dicen, ¿cierto? Así es la historia, lo que dicen. Bueno, la verdad de las cosas no es así. Y vamos a hablar un poquito acerca de estos hombres sabios, porque esto es lo que sí eran hombres sabios, eran hombres de mucha reputación, eran hombres con mucho estudio. Y vamos a hablar acerca de estos hombres y vamos a leer nuestras Biblias. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2 dice así: Cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es interesante que este pasaje en Mateo está hablando acerca de un hecho importante que sucedió en la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Que Él estaba recibiendo unas visitas especiales, unas visitas que venían posiblemente de Oriente. Ahora, cuando se habla de Oriente, tenemos algunas conclusiones que pueden haber venido desde Persia, pueden haber venido desde Babilonia, pueden haber venido desde Arabia. Ahora, surge una pregunta: ¿para qué venían estos hombres sabios, estos magos, como les quiera llamar? En primer lugar, ellos venían a una misión. ¿Cuál era la misión que ellos tenían? La misión que ellos tenían era venir a adorar a Cristo. Pero ellos hicieron algo, ellos tuvieron un sacrificio. Ellos hicieron un sacrificio. Y el primer sacrificio que ellos hicieron para venir a ver al Señor Jesucristo fue viajar. Viajaron posiblemente 900 kilómetros desde el lugar de residencia hasta donde estaban ellos. Se calcula que un camello, porque generalmente andaban en camello, podía caminar o recorrer de una distancia a otra por día 60 kilómetros por día. Así que si usted saca la cuenta, en 60 kilómetros más o menos se habrán demorado unos 15, nótese bien, unos 15 días en llegar desde donde ellos estaban hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Pero ahora hay que sumarle a eso que hay que descansar. Así que posiblemente el viaje pudo haber sido más largo de lo que nosotros hayamos imaginado. La fotografía que nosotros conocemos generalmente del pesebre es que cuando el Señor Jesucristo nació estaban los pastores, estaban los hombres sabios o los magos, estaban las ovejas, los chanchitos, las vaquitas, estaban todo eso. Pero la realidad no era así. La realidad era muy diferente. La realidad habla de que en primer lugar el Señor Jesucristo nació solo en un pesebre y que luego llegaron los pastores. Nada más. Por lo tanto, los hombres sabios no estaban ahí. Llegaron mucho tiempo después. Y es interesante esto. Los hombres sabios no eran judíos. No eran judíos, número uno. Número dos, los hombres sabios posiblemente eran astrólogos. Y número tres, los hombres sabios, y escuche bien esto, tenían una misión que era adorar a Jesús, adorar a Cristo. Esa era la misión de los hombres sabios. ¿Por qué decimos que eran astrólogos? Porque ellos andaban en busca de una estrella. En aquel tiempo los astrólogos es una ciencia donde ellos ubicaban mapas del cielo para guiar a la gente en la tierra. Eso es lo que hacen los astrólogos, por si acaso
Es muy diferente a lo que hoy en día se dice que ve en el calendario. No, a Géminis, yo soy Escorpión, Libra, no, Acuario no, muy diferente. Ellos guiaban mapas para poder guiarse a través de las estrellas, ¿ya? Y también guiar a la gente abajo. Era muy interesante el trabajo que ellos realizaban. Ahora, ellos venían de Oriente y ellos venían a adorar. A adorar. Imagínate, viajar 900 kilómetros simplemente para adorar. Es un gran sacrificio. Y es interesante también porque ellos no eran judíos. Porque ellos dicen, lean otra vez Mateo capítulo 2, 1 al 2, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en rey de Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos? No está diciendo dónde está nuestro rey, está diciendo dónde está el rey de los judíos. Por eso ellos no eran judíos, porque se estaban refiriendo al rey de los judíos, no a su rey. Ahora, es interesante también que esta visita fue inesperada, y fue inesperada también para un personaje que era nada menos que el rey Herodes. Y vean lo que dice la Biblia en Mateo 2, 3 y 4. Dice, oyendo esto, y escuchen bien, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo le preguntaron dónde había nacido el Cristo. Dice la Biblia que él se turbó. Ahora, ¿por qué él se turbó? En primer lugar, estos magos o estos hombres sabios eran gente muy poderosa, eran gente respetada, eran gente que no andaba de un lugar, no salía comúnmente a visitar lugares porque era gente muy estudiosa. Era gente que estaba por sobre el nivel académico, social y económico de cualquier persona. Imagínate que posiblemente ellos llegaron a una gran caravana y cuando la gente vio quiénes eran, en primer lugar se turbaron por ver que había llegado una persona o un grupo de personas muy importantes. Esto turbó al rey y también turbó a la gente, porque ellos decían que venían a adorar a un rey, al rey de los judíos. Imagínate la noticia inesperada. Herodes era una persona muy complicada de carácter. En primer lugar, Herodes no era el heredero del trono del rey David. No era el heredero. El heredero del trono del rey David, él tenía que ser un judío. Por lo tanto, cuando él escucha de que había nacido el rey de los judíos, ¿qué está pensando? Hay que matarlo. Porque era un ser ambicioso, porque era un usurpador, porque era un ser maquiavélico. Ahora, Herodes era cruel y él tenía muchos enemigos. Y era tan celoso de su trono que él mandó a matar a sus 3 hijos. O sea, nadie le podía hacer sombra a Herodes. Los mandó a matar. La historia nos dice cuán cruel era. O sea, que si alguien le hacía sombra, ¡pum!, él aparecía y los mataba. Ahora, una tercera característica del rey Herodes era que no quería que los judíos se reunieran en base a una figura religiosa, porque sabía también que esto los iba a unir a los judíos y posiblemente iba a ser derrocado en algún momento. Había mucho temor de parte de Herodes, había mucho temor de parte de él, por eso él se turbó, por eso se turbó el corazón de él. Y no era fácil para este rey aceptar que había otro rey que era mucho mejor que él. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Estoy diciéndole simplemente que el rey de los judíos, el Cristo que había nacido, un niño, había turbado el corazón de un poderoso rey. Imagínate cómo habrá temblado ese rey al saber que había nacido el rey de los judíos. Ahora es interesante otro concepto referente a los magos.
o los hombres sabios. ¿Sabe cuál es lo que me llama la atención de todo esto? ¿Cómo ellos sabían de que había de nacer este rey de los judíos? ¿Cómo ellos sabían eso? Cuando el Señor Jesucristo, antes que el Señor Jesucristo naciera, gran parte del pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, fue llevado a Persia. Muchas de las escrituras, muchos escribas, fariseos, sacerdotes, profetas, vivieron en ese tiempo en esos lugares. Por lo tanto, la escritura se fue traspasando, las profecías se fueron traspasando. Y es posible que estos hombres sabios sabían de las profecías porque los judíos se las compartieron en algún momento de la historia. Ellos estaban expectantes al nacimiento del rey de los judíos. ¿Saben lo que me enseña esto? La importancia de poder compartir. La importancia de comunicar un mensaje. La importancia de decir, y escucha bien esto, de decir que Cristo ha nacido. Nosotros tenemos un mensaje muy importante que comunicar. El mensaje de salvación. Es un mensaje que va más allá de cualquier trascendencia, de cualquier utopía, de cualquier sueño. Después de 50 años se están arreglando, entre comillas, las relaciones entre dos países, Cuba y Estados Unidos. Para muchos un sueño, una utopía. Y donde toda esta semana se ha hablado de eso en todos los canales de televisión en todo el mundo. Pero recuerde algo, usted tiene un mensaje que trasciende, que es el mensaje de salvación, que Cristo ha nacido. Y tanto trascendió este mensaje, y escucha bien esto, tanto trascendió en la historia que estos hombres sabios, sin ser judíos, sin ser de una nación como esta judía, conocían el mensaje y sabían que había nacido el rey de los judíos. Cuando usted planta una semilla del mensaje del Evangelio, siempre va a dar fruto. Siempre. En algún momento. En algún momento. Ahora, la respuesta oportuna que dice la Biblia, Mateo capítulo 2, 5 al 6, dice lo siguiente: ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es interesante que es la primera vez, y se lo voy a mostrar así, se lo voy a enseñar porque a mí me lo enseñaron así hace muchos años atrás. Cuando se terminó, no quiero decir de escribir, pero hubo un tiempo en la vida del pueblo de Israel que hubo silencio. Por 400 años Dios no habló a través de profetas. Y esos 400 años se le conoce como la etapa en blanco, la etapa del oscurantismo. Dios no habló. En ese tiempo se formaron las sinagogas, los fariseos, grupos religiosos, antirreligiosos, pero al comenzar, después de estos 400 años, se vuelve a escribir la historia y se empieza escribiendo ¿con qué? Con el nacimiento de Cristo. Después de 400 años donde no se dijo nada, donde Dios había quedado en silencio, anuncia que Cristo había nacido. Es por esto que el rey le pregunta a los fariseos que estaban ahí, a los sacerdotes, y les dice, ¿qué pasa? ¿Dónde van a ser? Y ellos responden prontamente, y esa fue la respuesta oportuna, porque así está escrito. Después de 400 años de silencio total, dice la Biblia, porque así está escrito. Así está escrito. Es interesante también algo que me llama la atención. Había un concilio, un grupo de 72 sacerdotes, que era el Sanedrín. Estos hombres se
pusieron a estudiar y dijeron, esta es la respuesta que tenemos. Van a ser en Belén de Judea, en la ciudad más pequeña de Israel, ahí van a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y va a ser Él quien va a apacentar al pueblo de Israel. Ahora, es interesante también ver otros detalles. ¿Cuál detalle? Estos sacerdotes que hablaron con el rey Herodes eran siervos de Herodes. Eran sacerdotes corruptos que más adelante el Señor Jesucristo los daría a conocer, diciéndole hipócritas, sepulcro abierto, rompería las mesas de cambista en el templo, hacían negocios, eran corruptos. Como Herodes era corrupto, los sacerdotes eran corruptos y la vida de Israel estaba guiada por pastores corruptos. Pero había nacido en la ciudad de Belén el que iba a apacentar, el buen pastor, el gran pastor que Israel esperaba. Imagínate, no era solo el rey, era el gran pastor. El gran pastor que iba a guiar al pueblo de Israel. Ese era Cristo. Yo no me imagino cómo se habrán sentido estos sacerdotes. Pero imagínate esto. Después de 400 años, los que llegaron con la noticia de que el rey había nacido, habían sido gente extranjera, no judía. ¿Saben lo que significaba? Significaba que ellos no estaban atentos a la Escritura. No sabían lo que estaba pasando. No sabían lo que estaba pasando en la vida del pueblo de Israel porque estaban pervertidos, corruptos con sus negocios. Se estaban llenando los bolsillos de dinero, estaban viviendo bien, estaban comiendo mejor que los demás. Se habían olvidado completamente de cuidar espiritualmente al pueblo de Israel. Se olvidaron. Se olvidaron. Que no nos suceda esto. Que no nos olvidemos del mensaje de esta semana. Que ha nacido hoy en la ciudad de Naví, un Salvador que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje que debemos comunicar. El mensaje es decirle a la gente que está afuera cuando Merry Christmas, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hoy en día se trata de imponer en los medios de comunicación el Happy Holiday. Todos los años hablo de lo mismo porque me molesta. Un grupo de ateos en mi país, en Chile, en la casa de gobierno colocaron un pesebre. Y dicen, a nosotros no nos representa el pesebre. ¿Y qué me importa lo que te represente a ti? A mí me representa. Sorry, lo siento. A mí me representa ese pesebre. Y los medios de comunicación no pueden influir en nuestras convicciones. Es decir, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, Señor. Porque eso recordamos. Recordamos a un Cristo. Y no te olvides nunca de ese mensaje. No te olvides del por qué nosotros estamos acá, porque nació ese niño. Ahora, es interesante también que estos hombres tuvieron que comunicarle el mensaje a quienes debían tener el mensaje. Que no nos pase eso. Que no nos pase. El plan satánico en marcha. Dice la Biblia, Mateo capítulo 2, versículos 7 al 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que aparecería la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedlo saber para que yo vaya también allá y le adore. Quiero decirle algo con respecto a esto. Mucho se habla del poder de Satanás. El mal existe, Satanás existe, Satanás es real. Satanás viene todos los domingos a la iglesia. Es verdad. Porque si usted le pregunta dónde está, siempre está en la iglesia. Sentadito con su corbatita.
o con su camisa roja, qué sé yo. Bueno, porque siempre dice que anda de rojo. Yo me la coloqué porque es Navidad. De hecho, traía una azul y mi esposa me dijo, toma roja. Pero ¿saben algo? Satanás no es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Él no lo sabe todo. Él no sabe todos los planes que Dios tiene. Él puede saber algunas cosas, sabe las profecías, sabe la Biblia mejor que yo, mejor que ustedes, pero Él no sabe todo. Esto, lo que acabó de pasar, fue un golpe para Satanás. Por eso dice la Biblia, dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, este hombre se dedicó a indagar porque había que hacer algo. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Dice, y enviándoles a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, ¿qué dijo? Háganmelo saber, llámenme, mándenme un texto, mándenme un WhatsApp. ¿Ah? Dice, para que yo también vaya y ¿qué haga? Más mentiroso que político buscando votos. ¿Ha visto un político buscando votos? ¿Cómo mienten? ¿Ah? Así era lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba sucediendo. Lo único que quería este Herodes era saber el lugar y ubicación exacta para, como dice el Puma Rodríguez. ¿Se acuerdan de la canción? Voy a perder la cabeza por tu amor. O sea, decapitarlo, cortarle la cabeza. Eso es lo que estaba buscando. Porque esa es la forma de matar a la gente. Los decapitaban, le cortaban la cabeza. Ahora, es interesante ver que el plan satánico se pone en marcha junto con el plan divino, que el plan divino ¿cuál era? Ha nacido el rey de Israel, ha nacido el gran pastor, pero también detrás de una gran bendición que viene, Satanás arrastrando el gran problema, la miseria. Y nos pasa, a veces nosotros somos bendecidos grandemente en nuestras vidas, pero yo siempre digo, después de una buena, Satanás trae la suya. Prepárate, papito. Y ahí estaba Satanás orquestando su plan. Ahora, tenía un plan secreto, indagó diligentemente, envió apresuradamente a los hombres sabios y miente para matar a Jesús. Esas eran las 4 cosas que hizo Herodes. ¿Te puedes dar cuenta de lo inteligente que era? Astuto el hombre, astuto, sí, tonto, no tenía un pelo de tonto. Astuto, guiado por Satanás. Ahora, la historia de la humanidad estará marcada siempre por el bien y el mal. Pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Y eso es lo que la Escritura dice. Y yo te digo, te animo a que tú siempre pienses esto, que cuando hay dificultad, cuando tengas problemas, cuando tengas angustia, cuando realmente la cosa se vea mal, recuerda esto, tú nunca estarás solo. Esta semana, cuando les voy a contar un poco lo que me pasó esta semana con Juan David, se nos enfermó el día lunes, fue a jugar a la pelota con el equipo de los Chalinos, llegó el martes a la oficina, le dijo, me voy a acostar, me duele aquí. Yo le digo, posiblemente te empachaste, porque hay comido como condenado a muerte. Y no se había empachado. Después estuvo en la casa, lo fuimos a ver, lo cuidamos y seguía mal. Hasta que de repente me llaman. Me dicen, está mal, llévalo al hospital. Y Dios tenía un plan, porque se le reventó el apéndice, llegamos a tiempo al hospital, casi se nos murió. ¿Y sabe algo? Dios siempre tiene un plan. Perfecto. Y acá hay un plan perfecto. El plan de Dios. En la vida de Juan David se reflejó un plan perfecto. En la vida de Cristo un plan perfecto. Dios nunca te va a dejar solo.
Si tú crees en Cristo, no te va a dejar solo, porque Él tiene un plan perfecto. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de algo más? Mateo capítulo 2, versículo 9 al 10 dice así: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron. Se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Me encanta la frase donde dice, ellos habiendo oído al rey. Ellos habiendo, lo escucharon, pero no le hicieron caso. No le hicieron caso. Y a veces con Satanás puede ser lo mismo. Si nosotros podemos permitir que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, o las ideas locas vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero no permitas que hagan nido en tu cabeza. No permitas que las ideas se queden acá. Y eso es lo que pasó con los sacerdotes, con los magos en ese momento. Estaba la idea, pero no se permitió que esa idea fuera una orden directa del rey hacia ellos. Lo escucharon, pero no le hicieron caso. A veces cuando escuchen la voz del diablo, puede que lo escuches, pero no le hagas caso. No le hagas caso a eso. Ahora, también es interesante ver el versículo 10, dice lo siguiente: y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. ¿Es posible que la estrella en algún momento desapareció? No siempre estuvo ahí. Ellos fueron guiados por la estrella hasta cierto punto. Fue necesario que ellos fueran a consultar. Consultaron, hicieron un pare, pero después dice la Biblia que ellos volvieron a ver la estrella. ¿Y qué dice la Biblia? Se regocijaron con grande gozo. Después de un tiempo de oscuridad, en el lugar más terrible que pueda haber, ¿cuál era? El castillo donde estaba el rey. Un castillo donde había muerte, traición, donde habían sacerdotes corruptos, donde todo era oscuridad. Ellos pueden nuevamente mirar hacia el frente y ver la estrella. ¿Saben lo que vieron? Vieron luz. Porque en medio de la oscuridad siempre va a haber una luz que nos va a guiar. La luz que nosotros tenemos está acá. Está acá. La luz que guió a los sabios fue la estrella. La luz que nos guía a nosotros es su palabra. Porque ella no se equivoca. Ahora, imagínate cómo se habrán sentido ellos y cómo habrán vivido ese momento al ver la estrella. ¿Saben por qué? Porque ellos por fin iban a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Iban a conocer a la persona por la cual habían estado posiblemente buscando por mucho tiempo. Habían estudiado la estrella. Lo iban a conocer. Y se llama así el tiempo de adoración. Mateo capítulo 2, versículo 11, ya terminando. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sabe algo? Una de las cosas más importantes de este pasaje es que María, José y el niño eran pobres. Ellos eran pobres. Ellos vivían en una casa pobre. Pero date cuenta la diferencia que hay, y aquí te quiero marcar lo siguiente, la diferencia que hay entre lo que pasó con el rey Herodes y lo que pasó con Cristo. Cuando ellos se acercan al rey Herodes, escucha esto, cuando ellos adoraron al rey Herodes, ellos se postraron ante el rey Herodes, ellos le llevaban un regalo al rey Herodes. ¿Quién fue el que rindió pleitesía y honor? El rey Herodes.
porque los recibió a ellos. Los atendió, los cobijó, posiblemente les dio que cenar. Estuvo con ellos. Indagó acerca de ellos. Imagínate esto, los hombres sabios tenían tal poder y tal autoridad que ellos entraron del reino y salieron del reino y nadie los molestó, nadie les dijo nada. Tenían tal autoridad que cuando la gente los vio, se turbaron. Se turbaron. Eran gente de mucha honra, de mucha estima. No era cualquier persona. Pero ¿qué dice la Escritura acá? Dice que al entrar en la casa, no en el pesebre, en la casa, porque no era un pesebre, ya el niño había crecido. La palabra niño que aparece ahí en griego es paidos, que significa niño, niño que puede caminar. Dice que cuando entraron vieron al niño ¿con quién? Con su madre. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Dice, y postrándose le adoraron. ¿Qué significa postrarse? Postrarse es tirarse al suelo. Ellos se tiraron al suelo, con su pecho, tocaron el suelo y con su cara y con sus manos hacia adelante. Dice que se postraron, en señal de completa humillación, se postraron. ¿Y qué dice? Y le adoraron. 2 palabras. Se presentaron ante el Rey de Reyes, postrándose humildemente, de forma miserable, miraron a Cristo y después dice que le adoraron. Lo adoraron. Era un niño. Era una familia pobre. María dice que no dijo nada. María estaba ahí, dice que ella posiblemente miró y dijo, ¿qué pasó acá? Pero ella sabía en su corazón que el niño que había nacido desde sus entrañas, era el Hijo de Dios. José no se nombra. José posiblemente andaba trabajando. Dice que se postraron y le adoraron. ¿Sabe lo que están haciendo ellos? Están suponiendo sus vidas a disposición del Rey de Reyes y del Señor de señores. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, y escúchame esto. ¿Estás dispuesto tú a postrarte delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy? Porque esta gente era gente de mucha influencia, era gente poderosa. Cuando el Señor Jesucristo nació, no nació en cuna de oro. Porque si hubiese nacido en cuna de oro, o como un rey en un palacio, hubiese sido tan importante que nosotros lo miraríamos de aquí para allá. Pero nació en un pesebre, en un humilde pesebre, para que nosotros miremos de aquí para allá y veamos al niño y nos postremos y adoremos. Las primeras personas que le adoraron fueron pastores de ovejas. No fue un rey, fueron pastores. Dice que abrieron los regalos. ¿Qué regalos abrieron? Oro, incienso y mirra. ¿Sabe lo que significan estos regalos? El oro es un regalo digno de un rey. Cuando llegaba un rey a visitar a otro rey, le llevaba lingotes de oro y se los presentaba. Incienso era un regalo para la divinidad. Era la forma en que se adoraba a un Dios. Esa era la forma. Y la mirra
era el ungüento para la muerte, que anticipaba la muerte de una persona. Cada vez que una persona moría, se le echaba este ungüento, luego se le cubría con sábanas y era sepultado. Eso era. Yo le quiero preguntar a usted el día de hoy. Así como los hombres sabios hicieron un gran sacrificio para adorar a Cristo, ¿qué le ofrecerás tú a ese Dios que nació en Belén para darte salvación? ¿Qué le vas a ofrecer tú a Cristo? Que ese Cristo te dio salvación. Los hombres sabios se mandaron un viaje de aquello. Caminaron cantidad, posiblemente semanas, meses, pero llegaban a ofrecer un sacrificio. La Biblia dice que no hay sacrificio que a mí no me costaría, como dice el rey David en Jueces, en 1 Samuel, capítulo 24. ¿Qué le estoy dispuesto a dar a Dios? No te hablo de dinero porque sabes que el dinero no importa. Él es Rey de Reyes, es el Señor, Él tiene todo. No te hablo de dinero, no. Mis talentos. Yo soy un hombre talentoso, una mujer talentosa que yo le quiero entregar mis talentos a Dios. Mis talentos de corazón. A veces mi tiempo. A veces visitar a un enfermo. No tengo tiempo para hacer ministerio. A veces visitar a un enfermo, ¿sabes qué es tan lindo? A mí me gusta ir a los hospitales. Yo ando metido en los hospitales, ando metido en las cárceles, ando metido en los funerales, ando metido en un montón de lugares que la verdad siempre cuando voy llevo un mensaje de esperanza. Porque amo lo que hago. Amo ver que uno puede ser útil en esos lugares. El día jueves pasado cuando operaron a Juan David, estabas con mi hermano Oscar. Y de repente llegó Dinora y de repente llegó José Luis Márquez. Hasta las 11:30 de la noche estuvimos ahí. A veces la gente necesita que usted esté ahí. ¿Me entiende? A veces no necesita que usted venga y lo palabree y le diga, hermano, estoy contigo. A veces con que usted esté ahí ya es suficiente. A veces una palabra de ánimo. A veces hermano, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo hablar contigo? Es tan lindo, es tan reconfortante. Pero a veces nosotros no lo valoramos. Porque estamos tan ocupados en la vida, tan ocupados con los quehaceres que tenemos, tan ocupados con la vorágine de los regalos y armar cosas y comprar y vender y hacer aquí y hacer allá y hacer un montón de cosas. Estamos tan ocupados que nos olvidamos lo más importante, estar. Pero yo tengo otro mensaje. Posiblemente tú no eres un hijo de Dios. Y cuando digo un hijo de Dios, te hablo de una persona que no ha creído en Cristo como Salvador personal. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor Jesucristo vino a la tierra a nacer con un propósito. ¿Dónde está José? José, préstame tu corbata. Vino con un propósito. Gracias, José. ¿Sabes cuál fue el propósito? Y lo resume esta corbata. Hubo un momento en que el Señor Jesucristo oró para que no pasara esta copa, porque sabía que iba a sufrir. Se juntó con sus discípulos, oró pidiéndole a Dios que lo ayudara, cargó una cruz, murió entre dos ladrones, pero al tercer día Él resucitó. Ese es el mensaje de Cristo. Él nació para morir en lugar tuyo, en lugar mío. Y el sacrificio de Cristo nunca debe ser en vano. El sacrificio de Cristo nunca debe ser algo que no tenga importancia. ¿Sabes? Cristo quiere, y escucha bien esto, que tú le entregues lo más preciado de tu vida, que es tu corazón. Que le entregues tu vida.
Que dejes de ser el Francisco que eras antes, que dejes de ser el José Luis que eras antes, que dejes de ser la Socorrito que eras antes, que dejes todo aquello para ser un hijo o una hija de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Te la explico. Sin Cristo eres una criatura, un ser creado por Dios. Con Cristo pasas a ser un hijo de Dios. Esa es la diferencia. Y Dios te amó y te ama con todo el corazón. ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón a Cristo? A decirle a Jesucristo, Señor, yo te entrego lo que yo tengo en este momento, que es mi corazón. Como un hijo tuyo. Quiero ser tu hijo, quiero que me perdones mis pecados. Eso es lo que quiero. Quiero tener la esperanza de que cuando yo muera voy a ir al cielo y no al infierno. Porque eso es lo que dijo Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, lamentablemente está condenado. No porque lo diga yo, el pastor Francisco, sino porque la Biblia lo dice. Más que tú dar a Cristo, Él te quiere darte salvación. Amén. Y a los creyentes, escucha esto. Tienes talentos, dones, tienes un mensaje que entregar, no dejes de entregarlo. Utiliza las redes sociales. A mí me encanta usar redes sociales. Twitter, Facebook, Vimeo, YouTube. Envíale un mensaje a tu gente. Comparte el mensaje de Cristo. No te avergüences, porque Cristo no se avergonzó de ti en la cruz del Calvario. Vamos a orar a Dios. Y allí donde estás, te quiero hacer una pregunta. Si inclinamos nuestras cabezas y oramos a Dios. Y la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué le vas a dar al Señor Jesucristo? ¿Qué le quieres dar al Señor Jesucristo? ¿Sabes algo? El Señor Jesucristo quiere tu corazón. Eso es lo que quiere Él. Quiere que tú le entregues lo más preciado que tú tienes porque Él murió por ese corazón tuyo. Y allí donde estás, dile a Cristo esto. Ora conmigo esta oración. Si tú le quieres entregar tu corazón a Cristo.